Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte una vez más aquí. Seguimos con nuestro podcast Perspectiva. Estamos hablando sobre las emociones y la semana pasada comenzamos a hablar sobre el miedo. Si hay alguna frase que te puedo dejar de lo que vimos es: el miedo te ayuda a ser precavido, pero no dejes que te paralice. Proyéctate. Eso es lo importante que tenemos que aprender sobre el miedo. Antes de continuar con la siguiente emoción, me gustaría pedirte un gran favor. Si no te has suscrito, que te puedas suscribir el día de hoy ahí a nuestro canal. Esto nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con la siguiente emoción. Hoy estaremos viendo el enojo. Cuidado con el enojo. Es una emoción que todos lo vivimos, que todos lo practicamos, que todos lo sentimos. Y quizás algunos se enojan más rápido y otros tardan más. Pero al fin del cuenta, todos nos enojamos. El enojo aparece como respuesta a situaciones que consideramos injustas a nuestras vidas, o que sentimos que no están respetando nuestros derechos, o cuando las cosas no salen como esperábamos. Ahí te compartí cómo me enojé cuando no respetaron mi derecho y me robaron la moto, ¿verdad? Hoy lo vuelvo a repetir, hoy lo digo con gracia, pero en ese momento estaba muy enojado. El enojo se puede reconocer en nuestro cuerpo a través de la tensión muscular. Ahí cómo te pones o cómo nuestras cejas las ponemos enojado o la cara se pone enojada, el aumento del ritmo cardíaco, de lo enojado que uno puede estar, el calor repentino. No sé si han visto ahí la caricatura de Intensamente, ahí el que representa el enojo. Cuando se enoja mucho, de pronto se prende fuego sobre él, y eso es lo que pasa. Esa es una realidad que cada uno de nosotros vivimos, nos prendemos, nos ponemos como Hulk, ahí el de Marvel, ¿verdad? Entonces es un impulso que tenemos y que nos enojamos constantemente o a veces. Ahora, dijimos que el sentimiento del miedo no es malo. Bueno, el enojo podemos decir lo mismo. No es malo. Es válido poder enojarnos. El problema está cuando no lo controlamos. Y eso es lo que tenemos que hablar. Por lo tanto, si decimos que el enojo no es malo, también lo podemos tener como aliado. Porque el enojo, aunque nos resulte un poquito molesto, cumple un rol muy importante en nosotros. Es una alarma que se activa en nosotros para avisar que hay un peligro. También nos da fuerza para protegernos. Ahí el enojo. En otras palabras, te prepara para pelear en la vida. Entonces, es válido enojarnos y si lo controlamos bien, nos ayuda en esta vida. Pero lo importante es aprender a manejar el enojo, a regularlo, como lo hemos dicho, y esto nos ayudará como un estímulo positivo. Pero hay algo importante que debemos entender sobre esta emoción. Y aquí es donde se prenden las alarmas, ¿verdad? Donde te digo, cuidado con el enojo. Si no regulamos el enojo, se vuelve un enemigo muy peligroso a nuestras vidas. Si bien es necesario que experimentemos, que sintamos el enojo, porque cumple una función muy importante, porque como mencionamos es una alarma y es una protección, no significa que sea un pase libre para que nos descarguemos sin pensar las consecuencias. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No vale... Escucha bien, no vale enojarse por todo y con todo el mundo en la situación que estemos viviendo. Nuestras acciones pueden herir a otras personas, tanto física como emocionalmente. Y si no regulas el enojo en tu vida y en mi vida, podemos maltratar a personas que no tienen nada que ver con lo que tú estás viviendo. Por eso es una alerta y es un cuidado. Debemos ser responsables en la expresión de nuestras emociones para evitar que el conflicto se vaya agrandando mucho más. Esto puede traer desgaste a nuestros vínculos cercanos o lejanos e incluso una frustración por toda la situación que estamos viviendo. Así que alerta, cuidado con el enojo. Mira,
Mientras el miedo te paraliza para no hacer las cosas, el enojo te impulsa a hacer locuras. Es todo lo contrario y tienes que tener cuidado con esto. Mira, dice Proverbios 14:17, menciona: los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y ahí cuando menciona fácilmente, es decir, los que no regulan su enojo, van a cometer locuras. Por eso es muy importante regular el enojo, porque si no lo hacemos, cuando menos pensemos, ya hicimos una locura de lo cual nos podemos arrepentir toda la vida. Quiero darte algunas estadísticas referente al enojo no regulado. Mira, casi 1/3 de las personas dicen tener a un familiar o a un amigo que tiene problemas para controlar la ira. Es decir, que tú y yo conocemos por lo menos una persona que le cuesta controlar el enojo, la ira. Otra estadística: 1 de cada 5 personas ha terminado una amistad o una relación por la forma en que la otra persona se comportó cuando estaba enojada. ¿Y cuántas veces nos hemos peleado con personas por causa del enojo? Y que quizás hoy en día no llevas una amistad por causa de esto. Otra estadística. Esta es impresionante. El 64% de las personas están de acuerdo en que los seres humanos se están volviendo más irritables o más enojones. O sea, que la ira está cada día más en las personas. Y fíjate, el 64%, más de la mitad de este mundo, y ahí estamos incluidos, por supuesto, tú y yo. Quiero contarte un ejemplo que me pasó hace tiempo atrás. Un amigo me llamó porque un amigo de él lo estaba buscando para un consejo y no sabía qué decirle. Entonces me buscó a mí y fui con este amigo de él. Entonces me empezó a compartir que vivía con sus vecinos, este amigo, y que todo el tiempo tenían problemas. Todo el tiempo tenían problemas. Hasta que un día su vecino y él se empezaron a agarrar a golpes. El enojo entró tanto que se empezaron a agarrar a golpes. Y esta persona que vino a hablar conmigo lo empezó a golpear tanto que lo mató. Entonces, pues obviamente se asustó y su familia y él lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la ciudad donde yo estaba. Entonces vino conmigo preocupado, pues ¿qué hago? Yo no quería que sucediera eso, fue lo que él me dijo. Y se me pasó las manos. Y él estaba muy arrepentido de lo sucedido. Porque ves, el enojo te hace hacer locuras. Y si no lo regulas, te lleva a una escala más grande, que es la ira. Y uno hace las cosas sin pensar las consecuencias. Por supuesto que ahí le di algunos consejos, pero entre ellos le dije que tenía que arreglar esto. No podía estarse escondiendo, sino tenía que ir a arreglar este punto. Y lo impresionante que me dijo fue que la familia del ahora fallecido lo estaba buscando ahora para matarlo a él. Entonces era un lío total por causa del enojo. Así que cuidado con el enojo. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro enojo no se descontrole? Quiero darte 5 ideas rápidamente para que las tengas ahí en tu vida y que las puedas llevar en práctica. En primer lugar, acepta la responsabilidad. Acepta la responsabilidad. Mira, cuando justificamos constantemente nuestro enojo y no nos hacemos responsable de él, será muy difícil controlarlo. ¿Te acuerdas que habíamos leído en los podcasts anteriores sobre Caín y Abel? Quiero leerte un pasaje sobre esto. Mira, Génesis 4, 5 al 7 dice: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mira, Caín no se responsabilizaba de sus actos ni tampoco de sus actitudes.
Y sin duda, él no había dado lo mejor de su ofrenda y tampoco tenía el corazón correcto. ¿Te suena familiar esto? Nos sucede a nosotros muchas veces. Nosotros nos enojamos como Caín, pero le echamos la culpa siempre a los demás. Por ejemplo, es que si tuviera otro trabajo, o si tuviera otros compañeros de trabajo, o otros vecinos, como lo sucedido a esta persona conocida, es que no lo hacen como yo lo digo, es que si supieran la esposa que tengo, o el esposo que tengo, los hijos que tengo, y siempre vamos responsabilizando a los demás, pero no nos responsabilizamos a nosotros mismos con nuestras actitudes. Debemos hacernos responsables nosotros y así podremos empezar a cambiar, a controlar el enojo. El segundo consejo: identifica lo que te hace enojar. No solamente hazte responsable, sino también identifica qué es lo que te hace enojar. Mira, dice Proverbios 22, 24 y 25, dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los que se enojan fácilmente. No sea que aprendas a ser como ellos y caigas tú mismo en la trampa. El escritor nos está aconsejando aquí que debemos de evitar a la gente violenta, porque también eso nos produce a nosotros ponernos violentos. ¿Qué es lo que constantemente te hace enojar a ti? Y tienes que pensarlo e identificar. Son personas, qué situación específica, y eso es lo que tienes que estar evitando si no vas a caer en la trampa una y otra vez, como dice aquí el pasaje. Te doy un ejemplo que a mí me sucedió en algún momento. Sabes, a mí me gusta mucho jugar fútbol y iba mucho a jugar, pero siempre que iba un día específico a jugar, iba una persona por la cual yo me enojaba mucho, porque pateaba mucho, pegaba mucho, y entonces a mí eso me enojaba. Y en un momento yo iba a ir detrás de él allá a pelearme. Entonces solamente me pararon, y eso fue porque no se hizo más el problema. Pero a partir de ahí decidí no ir a jugar más, por lo menos ese día, porque identifiqué que cada vez que iba ahí era enojarme. Entonces dije, bueno, voy otro día, voy con otras personas, pero a este día con esta persona no, porque me hace enojar. Y por el momento no lo estoy pudiendo controlar. Identifiqué y me aparté. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Identifica. Por supuesto que me sigo enojando y tengo que identificar para que no me descontrole y pueda hacer cosas que después me arrepienta. En tercer lugar, el tercer consejo, esto es muy importante: cuando te enojes, no lo tomes personal. Lo vuelvo a repetir, no lo tomes personal. Cuando estés enojado por alguna situación o por alguien, no tomes personal el enojo. Aunque parezca que es personal, aunque consideres que iba directo el golpe hacia ti, iban las palabras hacia ti, no lo tomes como personal. Porque si lo tomas personal, vas a cometer locuras. Mira, ya vimos ahí a Caín. Él se enojó porque no fue aceptada su ofrenda. Y él lo tomó personal. Y como consecuencia fue detrás de su hermano, Abel. Cuando él no tenía nada que ver en la situación, fue detrás de él y lo terminó matando, porque lo tomó personal. Te cuento otro ejemplo sobre Saúl. El rey Saúl, ¿te acuerdas de él? Saúl quiso a un jovencito llamado David, quien después iba a ser el próximo rey. Y lo quiso mucho porque David se llevaba muy bien con su hijo Jonatán. Entonces, pasando la historia, si tú lees, en ese momento hubo una gran batalla, Israel contra los filisteos. Y los filisteos tenían a un varón muy grande, Goliat, donde nadie lo quería enfrentar. Y David lo enfrentó. Y David lo mató. Entonces, cuando David lo mata, el pueblo de Israel empezó a cantar: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Cuando David solamente había matado a una sola persona. Pero
Esa persona era tan importante que para el pueblo de Israel eran 10,000. Entonces este cántico, dice la palabra de Dios, que le disgustó mucho a Saúl. Se enojó tanto y lo tomó personal. ¿Y sabes lo que hizo? Fue en contra de David. Y del momento de querer a David, ahora lo empezó a perseguir e intentó matarlo varias veces. ¿Sabes? Porque cuando tomamos las cosas personales, vamos detrás de la persona. Y eso es una locura. Ten cuidado. Y el ejemplo nos lo da David. David no lo tomó personal y tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces y no lo hizo porque no lo tomó personal. Debemos tener el ejemplo de David y no el de Saúl. Cuidado, cuidado. Salmo 37:8 dice: ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos que únicamente causa daño. ¿Ves? Esto es importante que lo puedas entender. Ataca el problema, no a la persona. Ataca el problema, no a la persona. El cuarto consejo: que no dure mucho el enojo. También esto es importante. Te puedes enojar, pero evita que dure todo el día, una semana, un mes. Enójate, pero en un corto periodo y después pásalo. Dice Efesios 4:26, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es válido enojarse y quizás muchas veces tengas la razón, el por qué estás enojado. Pero lo importante es no dejar que el enojo dure todo el tiempo. Ahí la Biblia nos dice que no permitas que el sol se ponga. Es decir, cuando ya vayas a ir a dormir, ese enojo ya tiene que estar resuelto. Bajo la situación o bajo la persona. Pero no permitas que dure mucho tiempo, porque si no, le estamos dando lugar al diablo y vienen las locuras a nuestras vidas. En quinto lugar y último, escuchar más y hablar menos. Santiago 1:19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. No sé si te has dado cuenta, pero Dios en su sabiduría nos dio 2 orejas y solo una boca. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que escuchar más y hablar menos. Podemos aprender cómo ser lentos para enojarnos al aprender primero a ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Mucha de nuestra ira y enojo proviene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Te había comentado sobre la situación que viví sobre el robo de la moto. Y sabes que eso me enojó muchísimo. Y como ya traía varias situaciones atrás, esto fue lo que me hizo explotar más. Y por causa de esto, yo estaba enojado con Dios. Y eso me hizo que también me enojara con las personas de alrededor, incluyendo mi familia. Y yo todo lo justificaba. Y no me responsabilizaba de mis acciones. Hasta que entendí que yo era responsable del 95%, yo era responsable de cada situación y el cual estaba viviendo. Y las cosas que me estaban pasando, mucho, pero muchísimo, era por mi culpa. E identifiqué qué era lo que me hacía enojar y entonces empecé a tomar decisiones. Lo dejé de tomar personal ante Dios, personal ante las otras personas, e identifiqué y entonces traté de cambiar. Y eso me ha ayudado muchísimo. Vuelvo a repetir, por supuesto que me sigo enojando, pero ya identifico esto y me ayuda a no descontrolarme. ¿Sabes qué fue una de las cosas que hice? Empecé a escuchar más a Dios y a hablar menos de mí, y entonces ahí el enojo empezó a bajar. Porque eso es lo que tenemos que hacer, escuchar más y hablar menos. Escuchar más a Dios y lo que tenga que hablar, también se lo digo a Dios, para que eso me ayude a no descontrolar mi enojo. Identifica cuál es la causa de tu enojo. Hazte responsable, regúlalo,
que no pases mucho tiempo enojado. Y entonces ahí el enojo será de ayuda y no de locura. Esto es perspectiva. Nos vemos la siguiente semana con una nueva emoción. Adiós.